Saludos a todos y a todos los docentes que se están formando en el diplomado sobre docencia universitaria a través de los medios virtuales. El módulo que vamos a presentar, que es el módulo de investigación, tiene dos componentes. Un componente inicial es el de formación investigativa, que se basa específicamente en todo lo que tiene que ver con las metodologías de investigación, las teorías, las técnicas, los elementos epistemológicos que construyen la ciencia y los fundamentos de la misma. Y hay otra parte, una parte un poco externalista desde el punto de vista de la formación, que son los factores políticos, históricos, filosóficos que establecen una fundamentación en toda la comprensión del discurso científico. Hoy yo les voy a hablar más que todo de los aspectos filosóficos, políticos, que involucran todo el ámbito de la ciencia. Les voy a hablar específicamente de la parte de la fundamentación en investigación. ¿Por qué es importante la fundamentación en investigación? Porque ella nos lleva hacia la comprensión de cómo ha sido la ciencia en todo su recorrido histórico. Empezando y partiendo por un principio básico, que la ciencia es el resultado de la búsqueda de la verdad. La ciencia tiene como un fundamento político en el cual todos los procedimientos que se realizan, y a esos procedimientos se les llama investigación, tienen como un fin último la construcción de conocimiento, que se le llama ciencia, y que finalmente dentro de su purito, dentro de la formación misma de ese conocimiento, está como fundamento esencial la búsqueda de la verdad. La ciencia ha tenido un recorrido esencial en toda la concepción occidental, porque la ciencia ha pasado de ser un elemento de búsqueda de la verdad a partir de diferentes momentos históricos, en el cual se fundamenta específicamente en Grecia, cuando el conocimiento no se daba a partir de la interacción que tenía el sujeto con el medio, sino era en el conocimiento mismo que adquiría el sujeto como sujeto mismo. Explicando de otra manera, el conocimiento estaba dentro del sujeto y los formadores, los maestros, lo que hacían era sacar ese conocimiento que estaba dentro del sujeto. Esa es una concepción bastante tradicional de mirar la construcción del conocimiento que tuvo un largo recorrido hasta el nacimiento de las ciencias humanas, que se presentan entre el siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, con el advenimiento de la Ilustración y las ideas modernas. ¿Por qué se hace este trabajo desde un punto de vista histórico? Porque el conocimiento ha tenido varias fases de su formación y construcción. La Edad Media, por ejemplo, que es esa época histórica que está entre la antigüedad y la modernidad, lo que nos llevó fue a una desaparición del sujeto como sujeto de conocimiento. Esto quiere decir que la época del oscurantismo planteaba la idea de Dios como centro del universo y como única fuente de verdad. Siendo Dios la única fuente de verdad, entonces Dios se establece como la única fuente de conocimiento. La teología pasa a ser un elemento científico importante en el cual ella produce todos los conocimientos que pueden explicar tanto los fenómenos sociales como los campos de la naturaleza. Con base en esta premisa es el iluminismo cuando empieza a dar toda una serie de resultados para establecer que no es Dios como centro del universo, la figura Dios como un elemento productor de saberes, como un elemento productor de la verdad, ya pasa a ser entonces el sujeto, el hombre, como producto específico de conocimiento y como sujeto que produce ese conocimiento. Esta postura se llevó hasta el límite cuando René Descartes empieza en su discurso sobre el método a establecer que el sujeto finalmente, para poder entender los fenómenos de la naturaleza, tiene que pasar por un proceso de racionalidad. Ese proceso de racionalidad inherente en el sujeto, para poder entender todo el contexto que rodea la misma subjetividad de los individuos, pasa por un proceso de aplicación de observación del mismo sujeto frente a los fenómenos naturales y las formas de interpretación que éste tiene. Es ahí entonces cuando empieza una explosión de teorías científicas, teorías epistemológicas y de filosofía de la ciencia que explican esos dos fenómenos. El sujeto como productor de significados y el sujeto también como un ente
que puede producir una diversidad de conocimientos que se pueden racionalizar a partir de formas de análisis que son mismas y son producidas por el mismo sujeto. Hay una pregunta que introduce la filosofía política francesa, específicamente un filósofo llamado Michel Foucault, que hace una pregunta cuando establece una relación entre las palabras y las cosas en el discurso histórico. Él pregunta: ¿cómo el hombre ha podido tomarse a sí mismo como objeto y sujeto de conocimiento? Es una pregunta ontológica en la cual también le está dando una especie de resolución a una pregunta que hace Immanuel Kant cuando él pregunta qué es la ilustración. Cuando Kant pregunta qué es la ilustración, lo que está diciendo es en qué estado actual está la historia para poder entender el conocimiento. Y en qué estado y cuáles son los mecanismos los cuales contamos actualmente para poder entendernos y para poder establecer una política de la verdad, finalmente, que es uno de los fundamentos de la historia de la ciencia. Establecidos estos fundamentos, entonces empezamos a tener una explosión de teorías y paradigmas científicos que empiezan a explicar todos los fenómenos sociales a partir también de la construcción de las disciplinas, tanto disciplinas en ciencias naturales como las disciplinas en las ciencias sociales. Está el nacimiento de la historia es una disciplina muy nueva. Nace la filosofía también como un producto específico de todo ese proceso de iluminismo, la antropología, todas las ciencias sociales. La sociología nace en el seno del advenimiento y el auge del capitalismo industrial, y las ciencias naturales intentan explicar todos aquellos fenómenos que finalmente estaban anclados en unas políticas teocéntricas sobre la historia natural del mundo. Dicho de esta manera, entonces, los fundamentos de construcción del conocimiento se basan específicamente en la manera como cada una de las sociedades, desde el punto de vista histórico, establece sus puntos de convergencia y establece sus elementos de la verdad. Las ciencias naturales establecieron un método específico para comprenderse a sí mismas y para comprender todos los fenómenos sociales, y a ese método de explicación se llamó el método científico. ¿Por qué método científico? El método científico es una estrategia política, según Irving Lakatos, para poder establecer unos puntos comunes entre la ciencia y para poder establecer un diálogo común entre todos. La ciencia no podía dejarse al libre arbitrio, no podía tomarse como un elemento empírico en el cual todo el mundo podía tener acceso a ella. Se establece el método científico como un método de explicación de la verdad en el cual todos podamos, a través de las comunidades científicas, comprobar hechos sociales. Todo este debate se lleva al siglo XX a través de la filosofía de la ciencia y de los estudios sociales de ciencia y tecnología, en el cual intervienen varios epistemólogos que empiezan a pensar todo este fenómeno complejo de la ciencia. Thomas Kuhn, con su libro Los paradigmas de las revoluciones científicas, empieza a establecer unos puntos específicos sobre a qué se puede llamar ciencia y qué no podría caber dentro del pensamiento de la ciencia. La ciencia ha pasado por un proceso de evolución interesante, porque finalmente las ciencias sociales hoy día, y a través de un texto también de Feyerabend, que están estableciendo que no existe un método científico, que no debemos caer en la dialéctica del método científico entre ciencia y pseudociencia, sino que deberíamos establecer unos parámetros para poder comprender todo el ámbito social. Fue Federico Nietzsche en el siglo XIX, y retomado después por la filosofía política francesa, como ya lo hemos dicho, como Foucault, como Guy Deleuze, como también otros autores como Jacques Lacan, e incluso el mismo Freud, que no era francés, pero Freud a principios de siglo estableció que finalmente fue Nietzsche el que abrió las puertas hacia una nueva comprensión de los fenómenos sociales a través del lenguaje. El lenguaje como constructor de realidades, el lenguaje como un elemento fundante, un elemento importante en la manera como establecemos los criterios de verdad. Fue Federico Nietzsche finalmente que estableció la idea de que la comunicación, los elementos comunicantes y las significaciones con los objetos que están por fuera del sujeto y significados a través de un lenguaje que les da sentido, es lo que finalmente podríamos llamar como interpretación de los hechos sociales, que redundaría después en todo lo que tiene que ver con el nacimiento de la ciencia.